cordial saludo. Mi nombre es Viviana Paola Cortés Díaz. Soy fonoaudióloga de profesión de base, con especialización en lenguaje, pedagogía de proyectos y con maestría en educación con énfasis en inclusión. Casi siempre a las IPS, a las EPS, a los centros de salud llegan muchos escolares. Cuando me refiero a escolares hablo de preescolar, primaria, bachillerato o posiblemente también la universidad. Llegan estudiantes, personas diagnosticados con TDAH, trastorno de hiperactividad con déficit atencional. Este es un trastorno que tienen algunas personas, es diagnosticado por lo general por un neuropediatra, donde tiene unas características muy específicas a nivel de comportamiento, algunos de aprendizaje y algunos de planeación específicamente. El trastorno de hiperactividad se caracteriza por ser una persona con alta inquietud motora, es decir, cuando está en el aula se mueve mucho, no termina las tareas, está preguntando constantemente, se le asigna algún ejercicio, alguna tarea, no atiende. Entonces son unas quejas, digamos que recurrentes en los estudiantes por parte de las maestras. La gran mayoría o un porcentaje significativo de población tiene asociado el déficit atencional. Entonces, lo que dicen las maestras es que los niños no atienden, que pierden con facilidad la instrucción, que se les dicen 2, 3 instrucciones y solamente logran hacer una. Entonces, este tipo de características definitivamente impactan toda la parte de aprendizaje, impactan el desarrollo, impactan la parte de ejecución de las actividades escolares. Por eso muchos de los maestros remiten a los padres de familia para que se haga el diagnóstico. Como lo dije anteriormente, la persona encargada de realizar este diagnóstico es un neuropediatra para los niños escolares. Bueno, lo primero que hay que mirar es descartar, primero hablar con el entorno educativo, ¿cierto? Muchos de los diagnósticos que se dan son por descripción de características que suceden en el aula. Lo primero que se tiene que hacer en el entorno educativo es hacer unos ajustes razonables del diseño universal para el aprendizaje, que se hace desde la parte escolar. Si en la parte escolar definitivamente no pueden subsanar este tipo de comportamientos con las diferentes estrategias escolares que se realizan con el diseño universal, pues son los ajustes razonables que se tienen que realizar en el aula, definitivamente se tiene que hacer una remisión a salud. La primera persona que tiene que estar enterada de estas características que tiene el usuario, el estudiante, es el médico general. El médico general, dependiendo de la escala, dependiendo de la valoración que él haga, hace la remisión al especialista. El especialista es el neuropediatra. Una vez el neuropediatra hace el diagnóstico, pasa a una junta que la dirige el foniatra. El foniatra es la persona que va a determinar qué terapias, qué elementos terapéuticos pueden ayudar al estudiante. A la persona que es diagnosticada ya con un déficit atencional con hiperactividad, un TDAH. Lo primero que tenemos que tener seguro es que este tipo o esta característica en la persona no es una enfermedad, es una característica y es una condición de vida que va a permanecer. Que se van a mitigar los síntomas o las características de la persona depende del entorno en que está esa persona, ¿cierto? Por lo general, las personas que tienen trastorno de hiperactividad y déficit atencional tienen dificultad en la planeación en las funciones ejecutivas. Entonces lo que tenemos que hacer es en casa dar un soporte muy importante para organizarse, para mirar los tiempos, la ejecución de tiempos y para mirar que las pautas de crianza sean coherentes en casa. Es decir, si yo tengo una persona con hiperactividad y déficit atencional y yo como mamá le estoy diciendo, por favor arregla tu alcoba, vuelvo en 20 minutos, en media hora, llego y encuentro a mi hijo o a mi hija jugando y no ha realizado la instrucción que yo le di, lo que tengo que sentarme es
ayudarlo y organizar. Entonces, primero hay que dar un modelamiento de cómo yo voy o qué es lo que espero que haga la persona. Recordemos que muchas de las instrucciones por déficit atencional o por hiperactividad se pueden perder. Entonces, cuando yo hago una acción conjunta, ¿cierto? Ese resultado de esa acción conjunta va a tener resultados positivos. Entonces, vamos a organizar en cajas de colores, vamos a tener espacios determinados que no sean cambiantes para que la persona pueda organizarse y realizarlo. Entonces, por ejemplo, está el cajón de los zapatos. Primero vamos a organizar los zapatos. Segundo, vamos a poner en una cesta la ropa sucia. Vamos a mirar cómo se tiende una cama y la vamos acompañando. Este tipo de situaciones y acciones acompañadas van moderando y van dejando aprendizajes significativos en las personas y vamos haciendo un paso a paso. Cuando yo determino el primero, el segundo y voy trabajando con mi hijo, con mi hija, va a poder entender la secuencialidad, va a mejorar la planeación y va a poder lograr la meta. Es como cuando usted le enseña a su hijo a lavar la loza, ¿cierto? Primero, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchas formas, pero según las estrategias de casa, moja los platos, primero las cucharas, después le pongo el jabón, jugamos, lo colgamos y lo secamos. Eso también depende de las costumbres de casa. Pero siempre tiene que ser un proceso acompañado, siempre tiene que ser algo procesual, algo con una indicación corta y teniendo en cuenta que mi hijo o su hijo o hija lo haya podido entender, el paso a paso. Este tipo de instrucciones se van a ir soltando poco a poco hasta que la persona lo logre. Muchas de las personas o algunas personas que tienen el TDAH requieren, por ejemplo, de organizadores gráficos para poder ejecutar la tarea. Es decir, si yo tengo una agenda visual donde esté el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, la vamos chuleando, la vamos acompañando hasta que logre interiorizar una tarea. De esta manera se puede, por ejemplo, con este tipo de estrategias, se puede pasar a diferentes escenarios. Es decir, cuando la queja, por ejemplo, en el colegio siempre es no pone atención, no sigue la instrucción, entonces a la maestra se le da este tipo digamos que de elementos o de tips para que ella pueda orientar y pausadamente, ¿cierto? Por pasos pueda dar la instrucción de manera asertiva y pueda cumplir la tarea. Una vez la persona con hiperactividad cumple la tarea, se motiva y aprende. Una persona que es exitosa y que se da cuenta que puede lograr las cosas, lo puede aprender de manera significativa. Bueno, esto también depende mucho de las características de las personas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el psicólogo orienta toda la parte de funciones ejecutivas y de planeación, la parte comportamental, ayuda en casa para trabajar pautas de crianza, ¿cierto? A veces, digamos que los procesos se demoran es porque no tenemos una red establecida en casa. Entonces el psicólogo, una terapeuta ocupacional donde trabaje toda la parte atencional, toda la parte de procesos también ejecutivos de planeación para poder realizarlo. Una fonoaudióloga, si la persona tiene dificultades, por ejemplo, y ya le impacta en la parte comunicativa, lectura y escritura, también puede hacer digamos, parte del equipo interdisciplinario. Una fisioterapeuta también, si la persona tiene alguna comorbilidad, una comorbilidad es un síntoma que también es adyacente a la hiperactividad, por ejemplo, esa inquietud motora, cómo poderla regular, cómo poderla, digamos, controlar con deporte, con actividad física. Básicamente, este equipo interdisciplinario siempre tiene que ir de la mano con familia y obviamente con colegios si están en edades. Bueno, he tenido casos exitosos donde la medicación no es necesaria porque hay una red de apoyo y porque todos los profesionales, la familia y el mismo usuario, digamos que van llevando una secuencialidad, ¿cierto?, en los procesos y no se rompen.
Hay otras personas que definitivamente, según la prescripción médica, sí toca medicarlo, son casos puntuales y particulares, donde ya a nivel de, por ejemplo, de nervioso, toda la parte cognitiva no permite hacer, digamos, los procesos de manera adecuada, ¿cierto? Y es necesario entonces la medicación. En la medida que se pueda trabajar desde pequeños en prevención y con un contexto y un entorno que favorezca el aprendizaje, porque finalmente lo terapéutico también es aprendizaje para el usuario, se puede, digamos, mitigar la medicación. Esto tiene que ser algo estricto y algo coherente, ¿cierto? Siempre se tiene que hacer una evaluación de cómo va la persona, cuál es su proceso, cuál es el éxito, medir metas, ponerse siempre metas a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo para ir evaluando en equipo cómo va el desarrollo terapéutico de aprendizaje de la persona. Crean en sus hijos. Todos tenemos capacidades diversas, absolutamente todos tenemos maneras diferentes y diversas para aprender y para mirar el mundo. Entonces, es importante que esas características positivas se potencialicen. Las características que de pronto tengan algún tipo de barrera para el desempeño social, comunicativo de la persona, irlo manejando poco a poco, pero siempre teniendo en cuenta que somos todos sujetos de derechos y que aprendemos de maneras diversas.